La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras. Si le ofrecieran un cheque a cambio de estampar su firma en un papel en blanco, ¿lo haría? ¿Aceptaría un premio sorpresa por ceder su huella digital a un desconocido? ¿O entregar una muestra de ADN a cambio de dinero pagado por una empresa? La respuesta, en la mayoría de los casos, es que no. Entonces, ¿por qué si nos parece normal que alguien se deje escanear el iris a cambio de un puñado de criptomonedas? Más de 400.000 personas en España lo han hecho. Muchas de ellas son menores de edad, guiadas por la curiosidad y la despreocupación. Otras, sin embargo, lo han hecho por pura necesidad económica, porque la promesa de ese dinero digital marca la diferencia entre pagar o no el alquiler mensual. ¿Hasta qué punto hemos llegado para que nos parezca aceptable vender una información tan sensible a una empresa con intereses tan poco transparentes? ¿Cómo es posible que durante semanas ningún organismo público haya frenado esa cosecha masiva de datos? La intervención en los últimos días de la Agencia Española de Protección de Datos paralizando el escaneo ocular a cambio de dinero, sin duda es un paso positivo, pero insuficiente. Falta saber qué va a pasar con toda esa información recabada hasta ahora. ¿Se suprimirá o permanecerá en algún servidor de California a la espera de que alguien le saque provecho? Porque seguro que alguien le va a sacar provecho a una información entregada alegremente y pagada con un puñado de criptomonedas. Fernando Bayo. ¿Te parecen muy caros y largos los tratamientos de ortodoncia? Entonces sigue mirando. Deja de esconder tu sonrisa y descubre un nuevo nivel de confianza alineando tus dientes. Es transparente, removible, cómodo, indoloro y 2 veces más rápido que los brackets. Además, tu tratamiento estará supervisado por los ortodoncistas. Seguro que muchos de ustedes se han encontrado buceando en redes sociales con alguno de estos anuncios. Alineadores dentales invisibles que prometen arreglarnos los dientes a un precio único y en un tiempo récord. Laura Bermejo, ¿qué tal? Hola, Fernando. Laura, si no me equivoco, hace ya algún tiempo leí que el Consejo General de Odontólogos en España había denunciado ante la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario a varias de estas empresas, de estas clínicas. Eso es, el Consejo le comunicó a la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, que es el órgano regulador que pertenece al Ministerio de Sanidad, que varias mercantiles están realizando malas prácticas al dispensar directamente al público un producto sanitario, como escuchábamos, estos alineadores de ortodoncia, cuya prescripción está reservada exclusivamente al dentista. Y es que, precisamente estas empresas es lo que hacen. Te realizan una primera revisión, te mandan a casa un tratamiento de ortodoncia que tú mismo te vas cambiando semanalmente con muy poca o prácticamente nula revisión médica. Habla Óscar Castro, presidente del Consejo General de Odontólogos de España. Estas compañías normalmente venden al público a través de sus páginas web y redes sociales pues tratamientos de ortodoncia invisible. Crean la apariencia de que se tratan de centros sanitarios cuando muchos de ellos carecen de autorización sanitaria de funcionamiento y son meros fabricantes o distribuidores. Sobre esto, y sin intervenir ningún dentista, pues se toman unos moldes, o bien en estas falsas clínicas dentales, o bien el paciente se lo hace en su casa, de tal forma que al final pues le mandan esos alineadores y se los va colocando en su casa sin tener ningún seguimiento de ningún tipo. Me puse a investigar y di con varios grupos de Telegram y de Facebook de personas que han terminado con problemas bastante graves en la boca. Y sumando todos los afectados, de momento, de estos grupos son casi 300 personas. Y supongo, Laura, que tú has podido hablar con alguno de ellos. Sí, he podido hablar con varios. Lo primero que me cuentan todos es que esta preocupación por alinearse la boca no sale de ellos mismos, no se les ocurre un día en su casa. Es este bombardeo de publicidad tan fuerte en redes lo que les hace plantearse si realmente tienen esa boca soñada. Al final no fue una publicidad que te sale y de repente dices voy a probar, no, es algo como que se te va metiendo poquito a poco porque te están saltando anuncios cada rato, ves a influencers todo el rato, que si descuento no sé qué, que si ahora te incluye el blanqueamiento, que si ahora te incluye los retenedores. Entonces es como un poco a poco
que se va fraguando en meses y llega un momento que dices, voy a probar. Y tú eliges por su página web, pones una cita que es de valoración, gratuita totalmente y informativa. Y tú dices, pues no pierdo nada por informarme de este tratamiento. Habla una de las pacientes que hace unos meses, como comentaba, decidió pedir esa primera cita informativa con una de estas clínicas. Yo fui allí, ya aparece una señora con toda la apariencia de odontólogo, o sea, de médico, como con una bata toda blanca, con sus gafas, con tal, y me hace pasar a lo que yo entiendo una consulta, porque está todo ahí pues con sus alineadores, desinfectantes, una mesa todo blanco, y yo pues creo que estoy en lo que todo el mundo entendería como una consulta. Entonces yo no pongo en duda en ningún momento en que estoy con una persona que es un comercial, porque la apariencia es totalmente de una persona colegiada. Yo le comenté que yo tenía un diente, el incisivo, la pieza 21, un paleto, ¿vale? De los principales. Y yo le dije que tenía esa pieza endodonciada y que siempre pues eso había tenido infección en esa pieza, tal. Y ella pues me dijo eso, que sin ningún problema y que no pasaba absolutamente nada. Y yo, vale, pues no pasa nada. Y le dije, es que a mí a veces esta pieza pues también me supura, tal. Y me dijo, no pasa nada, ningún problema. Y yo pues todo el rato confiada que estaba en manos de un profesional. A esta paciente, que por el momento vamos a mantener en el anonimato, de primeras hay algo que le resulta extraño. Lo que sí está bien llamativo es el tema de que nadie en estas clínicas va ni con su nombre ni apellidos ni con su número de colegiación. O sea, no es posible identificar a ninguna persona que te está atendiendo. Es muy raro que alguien te esté explicando un tratamiento médico, te esté informando o diagnosticando sin poder identificar quién es esta persona. Bueno, pues a esta paciente le hacen una revisión y le pautan un tratamiento medio de unos 2.600 euros. Pensemos, Fernando, que un tratamiento del estilo en una clínica dental al uso serían unos casi 5.000 euros. Y este factor del precio es bastante importante para muchos de ellos para tomar la decisión de realizárselo con este tipo de empresas. Bueno, el caso es que ya le dicen que a ella ya le llegarán los alineadores a su casa directamente. Y aquí empieza el problema. Estas clínicas solo te ven físicamente en esa primera consulta, a no ser que tengas una urgencia bastante grave, y a partir de ese momento te envían a casa todos los alineadores que vas a necesitar en todo el tratamiento y tú ya, por tu cuenta, te los vas cambiando semanalmente. Tienen una aplicación en la que tú subes fotos hechas con tu propio móvil y ellos, a través de esta aplicación, de este chat, te responden en teoría revisando tu proceso. A mí, a partir del tercer alineador, al cambiarme del tercer al cuarto, hacía fotos y te hacen el seguimiento gente que no sabes quién es, que te pone Gilbert, equipo médico. Algunas están borrosas o movidas y demás y ellos te dicen siempre, sigue con el siguiente alineador, sigue con el siguiente alineador. El seguimiento realmente pues es prácticamente nulo, o sea que cualquier cosa grave que esté pasando en tus dientes no la van a ver. Entonces yo a las 3 semanas de estar llevándolo, a cuando cambia la 4, ya noto que se me mueve el diente, la pieza 21. Y yo enseguida lo comunico por la aplicación, les digo, mira, en el cambio de alineador he notado que se me ha empezado a mover esta pieza. Y me dice por la aplicación, no te preocupes, no va a pasar nada a tu diente, es normal que se muevan los dientes, sigue con los alineadores. Que siga con los alineadores a pesar de que se le está moviendo una pala central. El caso es que después de una semana, ella insiste en que le den una cita de urgencia y bueno, finalmente se la dan. Me hace una periapical con una radiografía que coge solamente ese diente en concreto y dice, bueno, si este diente lo tienes mal, ya lo tenías mal de antes, pues si hace falta, pues te pones un implante y continuamos y demás. Ahí ya tenía una movilidad tipo 2. Salgo de ahí y me dice que siguiera con los alineadores. Y yo seguía y veía que se movía ese diente y cada vez se movía más. Me fui a otra clínica y me hacen un TAC. Y en el TAC se ve que estaba partido, fracturado ya ese diente. Claro, al quitarme ya el alineador, claro, el diente ya se empieza a desprender y llega al punto de que me quedo mellada. A pesar de haberlo dicho antes de empezar el tratamiento. Durante el tratamiento le dicen que no se preocupe, que es normal. Bueno, pues finalmente en esa cita presencial le dicen que no, que es que eso ya lo tenía ella de antes hasta que esta paciente, bueno, se queda sin pala. O sea, el diente lo traía roto de antes, de casa. Eso es lo que le dicen. En ese momento ella, claro, contrata una abogada y ahora mismo, bueno, pues está preparando toda una demanda por la vía civil a esta empresa. El perito cuando ha ido me ha dicho que en ese diente tenía una reabsorción radicular por una infección que había y en mi caso yo simplemente tenía un ligero apiñamiento bajo, o sea, mi boca no estaba grave y bueno, pues eso, vas a mejorar algo estético y sales de funciones mal y luego de estética peor. Con una deuda, yo en mi caso ya dejé de pagar la última cuota y pues amenazándome la financiera de que me van a meter en registro de morosos y cada rato enviándote mensajes de que te aumenta la deuda no sé cuánto, te han puesto no sé cuántos intereses más, te has pagado un tratamiento, de que te toca pagarte unos implantes, de que te toca pagar un abogado. En mi caso, tengo que pagar un perito
y aún encima aguantando eso. La verdad es que te exige estar de un estado de ánimo muy bueno para poder soportar esto. Me decías que de todas formas hay cientos de afectados por este tipo de prácticas. Hay muchísimos. Si te parece, vamos a escuchar a otra paciente. Yo tenía un apiñamiento así de problemática tipo medio y bueno, pues me recomendó mi dentista que me hiciera una ortodoncia para temas de sarro, para salud bucal y tal. Por temas de logística, dinero y tal, pues empecé a valorar el tema de irme con Dr. Smile. Pero yo tenía bastantes dudas, o sea, albergaba dudas de hacerme un tratamiento así, esta tipología que es un poco a distancia y eso. Yo acudí a esa cita, estuve mirando la radiografía, estuvimos valorando mi mordida era correcta. Esta paciente me comentaba que antes de nada ellos le hicieron un diseño de boca, o sea, la boca se te va a quedar así. Y ya desde casa ella pudo ver un render, ¿no? Una simulación de cómo iba a quedar. Lo valoras, no lo valoras porque tú no eres ningún profesional, tú simplemente abres el documento, ves que hay un escaneo de tu boca en 3D y se ve que mis dientes estaban alineados, yo tenía la arcada superior bastante inclinada hacia adelante y veo que eso se corregía, entonces pues la verdad que por precio, por condiciones de la financiera, la verdad que yo estaba ya bastante convencida. Y el tercer paso es el contacto con el comercial. Me llamó y para convencerme, durante el transcurso de la llamada me dijo: no te preocupes porque yo te voy a dar mi número. Como no me fiaba, durante el transcurso de la llamada me envió un WhatsApp. Entonces yo me quedé muchísimo más tranquila. Bueno, pues nada, hablamos de contratar el tratamiento y tal. Creo que era darle un botón. Como con ese botón era ya como firmar un contrato. Claro, el contrato tú no lo lees, tú no lees el contrato. Tú tienes como un espacio abierto en internet en el que te pone tu presupuesto, lo que vas a pagar cada mes a mes y tu simulación. Y lo que te incluye el tratamiento. Y al colgar, yo es verdad que claro, lo estás haciendo todo por teléfono, es que no es el momento ni las mejores circunstancias para decir que sí a algo que es serio, y nada más colgar le dije: yo voy a llamarlo y voy a decir que no me interesa, porque es que esto realmente yo desconfío, no albergo dudas, todavía no lo tengo claro y veo que este hombre tampoco me ha explicado bien nada médico, o sea, no me ha explicado bien cuáles son los movimientos de mis dientes, cuál es el diseño de mi boca, el porqué de todo eso. Bueno, pues en el momento que ya decido contactarlo me doy cuenta que ha sido todo un truco comercial. Ese es su número personal, él no me iba a contestar en su número personal, ya me costó un montón de trabajo que me atendieran y cuando me atienden me dicen pues que eso ya no se puede echar para atrás porque eso está ya en proceso de diseño, como si a los 2 segundos ya estuviese la fábrica ya funcionando. En este momento la paciente, como le dicen que es imposible parar la fabricación de los alineadores, ella pues no le queda otra, decide aceptar y continuar con el tratamiento. Con todo mi pesar decido pues seguir adelante, darle un voto de confianza, me llegan los alineadores y nada, pues yo empiezo con mi tratamiento, a ponerme los alineadores, todo iba más o menos bien, aunque bien dentro de la ignorancia, porque en realidad nadie te está explicando nada, nadie te está revisando nada. Al año termino el tratamiento, yo ya veía que la mordida, que era mi gran miedo, no me estaba encajando, lo estaba comunicando a través de la aplicación en la que tú haces como unos chequeos semanales o quincenales y bueno, ahí nadie te hace caso. Yo ya lo estaba comunicando ahí, pero que ellos pasaban del tema y yo, claro, tonta de mí, creía que bueno, que si la mordida estaba mal, pues que llegara hasta el final y que luego ya ellos me la arreglarían. Igual no fue mi sorpresa cuando ya llego final del tratamiento, tuve que tener 2 citas, porque la primera resulta que era una auxiliar de también una higienista, que le dije no quiero que me veas tú, quiero que me vea la dentista. Y ya cuando me ve la dentista me confirma que tengo mala oclusión, que mi mordida no está nada bien y ya que me dicen que me olvide de Dr. Smile, que ellos este problema no lo resuelven. Y le digo no, porque ¿sabes qué pasa? Que yo ya estuve en vuestra clínica antes de empezar el tratamiento y a mí me vio un dentista, yo fui con mi radiografía y ahí se veía que yo tenía una oclusión correcta. ¿Sabes lo que me contestaron en la clínica? Que ese chico que ya no está trabajando ahí, que es higienista bucodental. Así que ahora estoy en esa. Ahora resulta que tengo la mordida que no me encaja, tengo que irme a otra clínica, tengo que volver a pasar por un tratamiento, pagar el precio de otro tratamiento y en esas estoy. Claro, esta paciente nos cuenta que estuvo 1 año entero haciendo todo este tratamiento sola desde casa y tampoco parecía que hubiese ningún profesional que le dijese si lo estaba haciendo correctamente o si había algo en su boca que no estaba yendo según lo esperado. Tú no encuentras ahí respuestas. A esa clínica resulta que te puede atender la limpiadora, que te puede atender un dentista. O sea, es que no sabes ni quién te está atendiendo. Ellos están ahí como robots.
La Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario se pronunció al respecto hace unos meses. Nos lo cuenta Carmen Ruiz Villar, jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la agencia. En España, a diferencia de Europa, cuando se comercializan necesitan primero que esté involucrado un profesional sanitario, un odontólogo, para poder establecer cuál es la necesidad del paciente. Esto en Europa no pasa porque se pueden comercializar por Internet. Entonces, desde la agencia pues fuimos haciendo actuaciones con estas empresas para informarles de cómo tenían que cumplir la regulación y que esto no se podía comercializar por Internet sin la figura del odontólogo y con la importancia del seguimiento del odontólogo durante todo el tratamiento. Laura, ¿y qué dicen los profesionales del sector? Bueno, Alicia Lanuza, ortodoncista en la Clínica Valenciana Lanuza y Tejero, es bastante clara al respecto con estas prácticas. No puede ser una persona que no tiene formación ninguna, que no ha estudiado, todo la complejidad que tiene el tema, no lo ha estudiado, no ha estudiado el hueso, no ha estudiado la biología, no ha estudiado nada, como para ponerse a hacer estas cosas. Esto es intrusismo profesional. Eso es denunciable, claro. Es como si tú te vas a una persona y te opera y no es cirujano. Es que es así, es esto, es un intrusismo. Y es peligrosísimo. Alicia, como ortodoncista en activo, se encuentra muy a menudo casos de personas que vienen con problemas muy graves en la boca tras haberse tratado con empresas de este estilo. Por el desconocimiento de la gente de que esto no es tan inocuo como parece, que no es como alinear las sillas de tu casa, vamos, tú eres una persona, como todo el mundo tenemos nuestra biología. Entonces lo que la gente a lo mejor desconoce es que la boca no solamente es alinear dientes, es que es un conjunto y tenemos unas encías, tenemos un hueso y los dientes están en un hueso, y muchas veces lo que me encuentro es que vienen con la boca que no encaja más que una muela del final y los demás dientes están en el aire, o sea, con eso no se puede morder, y eso al final lo que acaba es que la muela que está tocando, la única muela que toca, pues al final se rompe. Y también problemas pues de dolores de cabeza y por tener la articulación de la mandíbula, pues es muy importante que los dientes encajen para que sea estable. Otros que han venido con los dientes, con las encías que han bajado, se han hecho como lo que se llama recesiones, que al sacar el diente del hueso, pues la encía se pierde, el hueso se pierde y aparece hasta la raíz. O sea, primero nosotros, antes de tratar a alguien de ortodoncia, miramos siempre el estado de salud de las encías. Es muy importante tenerlas súper sanas para poder mover los dientes. Si el caso ha sido uno que ha agravado su enfermedad periodontal, eso es irreversible. O sea, lo que se ha perdido de hueso ya no se puede recuperar. Además de las negligencias médicas que estamos escuchando y del delito de intrusismo, también que muchos profesionales apuntan, estas empresas, como hemos escuchado de una de las afectadas, te van conduciendo para que aceptes todos estos pasos y luego es imposible cancelar este servicio. Nos cuenta su caso otra afectada. Te llaman y te dicen, oye, pues mira, ya tenemos los resultados de tus dientes, vamos. Te hemos mandado un correo donde tú lo puedes ver, cómo va a ir el paso, cómo va a ir avanzando y tal, y cómo va a ser el resultado final. Y tú dices, pues sí, mira que lo veo y tal, y está el resultado aquí y no sé qué. Él te sigue explicando las cosas, los pasos que tienes que seguir y tal, y en un momento determinado te dice, oye, mira, pues son estos los precios y tal, y no sé qué, y en eso quedaría. En principio te dicen que es una simulación de cómo puede quedar todo, cómo puede ser el pago y todo eso. Claro, tú sigues pinchando donde él te va indicando como supuestamente es una simulación y ya al final, casi al finalizar la llamada, te dicen que tu pedido ya está confirmado. Y ya se supone que ese ya es tu tratamiento, que tú ya has aceptado todo, o sea, pagar, el tratamiento en sí. Y yo llamo ese mismo día al chico que me había llamado antes y claro, no me coge las llamadas, le mando WhatsApp, le mando correos y en una de esas me manda un correo de una paquetería y me dice que mi pedido de Dr. Smile está llegando. Y yo digo, ¿pero qué pedido? Claro, que quien ni siquiera ha aceptado el tratamiento ni nada. Intento contactar, no me cogen la llamada, hasta que un día me acerco a uno de estos centros y digo, oye, mira que me está pasando esto. Y yo estoy tratando de comunicarme desde el día 1 que me ha llegado el correo para que me aclaren un poquito. Y me dicen, es que aquí no sabemos nada. Y yo estoy preocupada porque, 1, no tengo dinero para pagar y 2, pues es que es algo que no he aceptado. Laura, estas marcas continúan anunciándose sin problema en redes sociales. No sé si lo pueden hacer y qué dice la regulación sobre esto. Mira, para empezar, los aparatos de ortodoncia son un producto sanitario. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y consultando la Ley General de Publicidad, está prohibido efectuar la publicidad dirigida al público de los productos sanitarios que estén, en su origen, destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios. Véase estos
alineadores. Y como vemos, los influencers lo siguen publicitando, la tele, los anuncios en redes. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Odontólogos, también se ha pronunciado sobre esto. Influencers que hacen pues el canto de sirena sobre las bondades de estos productos y que te lo haces tú en tu casa y sin más problema, todo con una música y todo muy feliz, pero nada más lejos de la verdad, porque al final lo que puede haber es muchos desastres y como digo, la pérdida de los dientes y un grave daño para la salud. Bueno, Fernando, desde el Consejo General de Odontólogos me han confirmado que en su denuncia, en esta puesta en conocimiento que hacían a la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario, ellos comentan que figuraban 6 empresas diferentes. Nosotros, investigando, hemos visto que hay 2 de ellas que cuentan con más casos en grupos de denuncia. Algunas las hemos escuchado, son Dr. Smile e Impress, y a ambas se les ha dado la oportunidad de responder en este reportaje. Dr. Smile ha decidido declinar esta propuesta e Impress sí ha querido responder y nos ha enviado un comunicado. En él aseguran que esta digitalización permite a los pacientes contactarnos fácilmente a través de nuestra aplicación de seguimiento y a nosotros estar en contacto con nuestros pacientes todos los días para hacer un mejor seguimiento del progreso. También han puntualizado, y esto es importante por si hay algún afectado que nos esté escuchando, que han habilitado expreso para este programa un correo electrónico para abordar cualquier inquietud o pregunta al respecto. Dejaremos el email en nuestras redes sociales y en la página web de la cadena SER. Laura, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Por cierto, fuentes judiciales le confirman a este programa que hay una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid a una de las empresas mencionadas en este reportaje, a Dr. Smile. Son cientos de personas las que han denunciado a esa clínica en distintos puntos del país, no solo en Madrid, y según hemos sabido, algunos investigados han prestado declaración y en este momento la magistrada al cargo de ese juzgado de instrucción estaría valorando qué dimensión tiene esta acusación e incluso si debe elevarla a tribunales superiores. Lo que sí nos confirman es que a lo largo de los últimos días ha habido, y esto es textual, una avalancha de denuncias contra esa empresa. No tenemos constancia de otras acciones legales de esa magnitud dirigida al resto de clínicas, pero vamos a seguir investigando este asunto y, por supuesto, actualizando aquí en Código de Barras toda la información en cuanto la tengamos. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Sidney, ¿cajas? Sí, chef. Muchas Gary, gracias. Venga. Bien, chefs, escuchad. Voy a abrir los pedidos en 10 minutos. A preparar ensaladas, ¿vale? ¿Cuántas? 25 en total, 25, gracias. Parrillas, Tina, ¿pollo? 32 en total, chef. Gracias. Ibra, ¿carne en total? 100, chef. Ibra, ¿cómo era lo de las facturas? Gracias. Richie, que te follen. Precisamente 69, Y chef. Marcus, ¿tartas? Dame un segundo. No, rápido, ¿cuántas? Voy con retraso, tengo que correr. Marcus, como te pongas a joder con los putos donuts, te amargo la vida, ¿me oyes? La serie de Bear nos asoma al estrés permanente en la cocina de un modesto restaurante de Chicago que trata de mantenerse a flote a pesar de lo disfuncional de sus integrantes. Siempre enzarzados en eternas luchas de egos, en broncas por el uso de las ollas y los cuchillos, por los pedidos que están mal anotados y sobre todo por las eternas horas que todos echan entre los fogones. No los jodas el local. No estoy jodiendo nada. Eso es mío. Chef, no, por favor, no la toques. Escúchame por una vez, por favor, no la toques. Lleva 12 horas al fuego, ¿vale? Es mi olla, Jeff. Todo el mundo lo sabe. Es su olla. Mi olla. Usa otra olla, por favor, chef, ¿vale? ¡Voy! Carlos Cano está al frente de la cocina de Ser Gastro. Chef, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Bayo, ¿qué tal? A ver, yo soy un poco pinche, ¿eh? El chef aquí eres tú. El caso es que casi siempre que estás aquí hablamos contigo de producto, de sabores, de orígenes, de técnicas, pero rara vez, y esta semana sí, me propones hablar sobre las condiciones de trabajo de quienes a diario se plantan en las cocinas de los, ojo, más de 80.000 restaurantes que existen hoy en España. Sí, la verdad es que para hablar de este tema en profundidad necesitaríamos un programa entero.
reitero, pero sí te puedo contar que cada vez que he hecho un reportaje sobre las condiciones laborales del sector, me he encontrado con mucha gente, cocineros y camareros, ¿no?, que me decían que después de 20 o 30 años trabajando en el sector, en 6 o en 7 o en 8 empresas diferentes, en todas ellas habían cobrado una parte de su sueldo en negro, o que habían estado contratados a media jornada cuando en realidad hacían 10, 11, 12 horas diarias, y eso durante muchos años ha sido la tónica general del sector, algo que solo empezó a cambiar, o que empezó a cambiar más deprisa después de la pandemia, cuando muchos trabajadores no pudieron cobrar los ERTEs porque no estaban cotizando como debían, y muchos otros, con el parón del confinamiento, bueno, pues llegaron a la conclusión de que estaban soportando condiciones muy malas que no querían conservar, que no querían mantener, ¿no? Y se buscaron otra cosa. Por eso, desde hace tiempo, oímos continuamente lo de que falta personal, y es verdad que esa es un poco la situación de partida, pero en los últimos años hay muchos empresarios que han empezado a reorganizar turnos o a subir los sueldos para ofrecer mejores condiciones y retener el talento, que no se le vayan los trabajadores porque hay poquitos, ¿no? En fin, en Madrid, por ejemplo, hablando de esto, se habló muchísimo en su momento de la decisión del restaurante La Casa, que es uno de mis favoritos, de abrir solamente de lunes a viernes, ¿no? Algo que parecía, wow, o sea, un restaurante que cierra sábados y domingos. Atrevido. Sí, un lujo, ¿no? Pero lo del restaurante Verbena de Barcelona, en el que se come escandalosamente bien, por cierto, yo creo que es todavía más radical. Su chef, Carlas Pérez de Rozas, ha optado por cerrar los sábados y los domingos, pero no solo eso, excepto el viernes solamente dan cenas, eso sí, con doble turno. El primero a las 7:15 y el segundo a las 9:45. Y evidentemente cada turno está más pues dirigido a un segmento de público. El de las 7:15 pues nos vendrá un pequeño porcentaje de público turista, nos vendrá también un buen porcentaje de público extranjero que vive en Barcelona, es decir, expatriados a los que nosotros consideramos locales y que además con los que entablamos muy buenas relaciones. Incluso tengo que admitir que mi pareja es una mujer americana expatriada que era cliente de mi restaurante y que, bueno, no hay en particular, que ella es más de segundo turno, pero tenemos amigos y conocidos que vienen en el primer turno. Y después también hay una parte de público local que viene porque ha cambiado sus hábitos. Y esto está sucediendo de una forma muy rápida, es muy curiosa. Y otra de las características del restaurante es que el tiempo que tienes para comer, como pasa cada vez en más sitios, es limitado. A ver, 2 horas y media es lo que dura, por ejemplo, una buena ópera. O 2 horas y media, un partido del Barça dura menos que eso. Dura 45 minutos, 15 minutos de descanso y 45 más. O sea, 1 hora y 45 minutos. Por tanto, en 2 horas y media da para mucho. Y la gente debería entender que más allá de lo que se puede dar desde un restaurante durante 2 horas y media, lo que después se dé de más de tiempo no contribuye a nada, porque todo es incurrir en gastos de staff, de no poder doblar la mesa, de no poder sacar el rendimiento que nos da un colchón económico, nos da una rentabilidad que luego nos permite repercutirlo en nuestro equipo. Bueno, pues este es el caso de Verbena, y aquí es donde entra en juego la polémica de esta semana, una polémica que empezó con una reflexión del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Oigo mucho a hosteleros que dicen, no vamos a poder abrir las horas que abríamos. No pasa nada. Si es que yo me voy a Bruselas, me voy a París, me voy a Londres, y esta hiperpermanencia que tenemos en España de horas de apertura no existen y no pasa nada, ¿no? Una reflexión, la de Pepe Álvarez, que luego se amplificó con las palabras que creo que todos hemos escuchado de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Y a eso respondió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un tuit muy a su estilo, diciendo: nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana, aburridos y en casa. Eso es lo que dijo Díaz Ayuso. El tema de los horarios es que se está mezclando con el de la precariedad. Vamos a escuchar a Omar Rodríguez, que es el secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo en UGT. No tiene nada que ver la libertad y poder disfrutar una sobremesa con que a un trabajador se le obligue a hacer algo más allá de su contrato. Todos tenemos unas normas que hay que cumplirlas, y sin esas normas cumplidas no habría una competitividad entre empresas y unos derechos
de los trabajadores. Bueno, se están mezclando temas, pero en parte es normal porque son asuntos relacionados. Y aprovechando que estamos hablando de todo esto, ¿no?, que está el asunto en la agenda, me ha parecido muy interesante hablar de Red Bar, que es una cadena de restaurantes que apuesta por abrir 24 horas al día y que se quiere expandir por toda España. O sea, durante todo el día y la noche también. Sí, 24 horas. Felipe Alayeto es el fundador de esta cadena de Red Bar. Felipe, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, y encantado de estar con vosotros y compartir sinergias y un ratito. Restaurante abierto literalmente 24 horas al día, 7 días a la semana. Este es nuestro concepto base, además con una amplia oferta gastronómica, precisamente pues para atender este reclamo social y en la línea de lo que estáis comentando, así es. Según la legislación española esto es legal, es decir, se puede permitir que un establecimiento de hostelería abra durante 24 horas seguidas, que nunca cierre. Pues afortunadamente la competencia para esta regulación de horarios de las restauraciones de las comunidades autónomas y no del gobierno central. Y esto está muy bien regulado. Se regula a través de la LEPAR de cada una de las comunidades autónomas y son las que establecen pues las horas de apertura y las horas de cierre de cada uno de los servicios en función también, como digo, de la tipología de actividad. Las comunidades tienen unas disposiciones para que pueda haber en Madrid concretamente o en Cataluña establecimientos que cumplen una serie de requisitos y que precisamente puedan estar dando ese servicio en 24 horas de consumo en sala a través de las tramitaciones específicas que cada comunidad autónoma tiene definidas. Pero vosotros tenéis alguna... Todas tienen... Pero perdóname, o sea, volviendo a la pregunta, ¿vosotros actualmente tenéis algún restaurante que sí que abra 24 horas al día, 7 días a la semana? O sea, ¿esto está funcionando ya, digamos, es una idea que funciona de facto en alguno de vuestros restaurantes en alguna de las comunidades autónomas? Te respondo directamente. Nuestros restaurantes están todos abiertos 24 horas, dando un servicio si bien se ajustan a las estipulaciones establecidas en cuanto a servicio a domicilio opera 24 horas, servicio para llevar opera 24 horas y en cada región, en cada comunidad, pues te adaptas a lo que es el servicio en mesa, el consumo en mesa en el horario establecido. Madrid, por ejemplo, pues hemos de tener en cuenta que la Comunidad de Madrid una cafetería no puede abrir antes de las 6 de la mañana para tomarte un café, legalmente, un bar antes de las 8 tampoco lo puede hacer y un restaurante no lo puede hacer antes de las 10 de la mañana y todos ellos han de cumplir el cierre obligatorio de consumo dentro del establecimiento de 6 horas. Por lo tanto, ¿te puedes tomar un café a las 2 o a las 3 de la mañana en una cafetería en un restaurante? ¿Puedes comer? No lo puedes hacer, salvo que tengas esa tramitación específica, porque así lo entiende la administración, que es que hay que tener en cuenta que tenemos un 16% de la población activa que trabaja en horario nocturno. Evidentemente tienen esta población, pues que son casi 4 millones de personas en nuestro país, tienen derecho a disponer de este servicio de restauración, pues como lo hacen el resto de los ciudadanos en horario diurno. Entiendo que el perfil de cliente que manejáis es un perfil joven y con un poder adquisitivo medio bajo. Pues para nada, las 24 horas dan para mucho en un establecimiento, en un restaurante. Somos mucho más que una cafetería, que un restaurante, somos un punto de encuentro universal y es un cliente, un perfil absolutamente heterogéneo. Evidentemente, Plaza España, por ejemplo, pues está en una zona universitaria que, cierto es, que tiene un focus con los universitarios, pero en función de las franjas horarias tenemos desde el target de 16-18 años hasta los cincuentones, sesentones, todas las generaciones conviven perfectamente. Nuestra vocación es una vocación de servicio. Gente que sale tarde del teatro, ¿no? Por ejemplo, o gente que aprovecha el local para una reunión informal de negocios. Yo cuando fui al lado estaban negociando la localización del rodaje de una película, ¿no? Era claramente una reunión de trabajo. Hay un poco de todo, aunque sí que es verdad que hay mucho público joven. Lo que está claro es que tenemos que dar solución a los múltiples ciudadanos que efectivamente requieren servicio también durante la noche, durante la madrugada, para poder comer, tomar un café. Imaginaros que no podemos tomar en una cafetería, que no podemos comer en un restaurante, cuando hay necesidades que cubrir a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, no lo podemos hacer sentados dignamente en una mesa de una cafetería, de un restaurante, y sin embargo sí en la vía pública, pues es un sinsentido, porque también hay que dar cobertura a estas
estos profesionales, además, de todos los perfiles que requieren estos servicios, e insisto que es un porcentaje nada desechable de un 16% de la población activa. Este modelo de negocio que vosotros manejáis, Felipe, está bastante extendido en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Sin embargo, aquí en Europa, decías, es un sinsentido que no se pueda comer en un restaurante de noche. La norma es que los restaurantes estén cerrados desde las 8 o 9 de la noche que terminan el último turno hasta el día siguiente. Es decir, la excepción sería en este caso España, comparado con el resto de los países europeos. Discrepo totalmente, es decir, Londres es una referencia, París, Ámsterdam, Roma, su modelo de hecho es un modelo que va muy por delante y no nos tenemos que ir a Estados Unidos, al contrario, es decir, lo que gira alrededor de la economía nocturna, que es muy importante, pues ha hecho que esa restauración continuada sea una magnífica oportunidad. Y el ejemplo de la economía nocturna en Gran Bretaña, pues bueno, es que hay que tener en cuenta que genera más de 80.000 millones de euros al año. De ellos, 26.000 corresponden a Londres, precisamente por esa economía nocturna. Y ha mejorado la seguridad, la sostenibilidad, y Londres, por ejemplo, pues es una de las referencias dentro de Europa, pero hay otras que en las principales ciudades van muy por delante nuestro desde hace muchísimos años. Ya. Pues Felipe, a lo mejor lo que tenemos que hacer es ir a hacer un reportaje allí al restaurante, pero llevarnos para hacer una entrevista conjunta a Isabel Díaz Ayuso y a Yolanda Díaz y tomar algo allí, a ver qué sucede, qué sale de esa reunión. Igual hasta llegan a aproximar posturas, no sé. Pues es una fantástica idea y oye, os tomamos la palabra y estamos a vuestra disposición para brindarles la oportunidad, claro que sí. Pues bueno, vamos a ver si logramos poner de acuerdo a sus equipos, que eso va a ser, yo creo, lo más difícil. Felipe Layeto, fundador de Red Bar, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros. Hasta pronto, un abrazo. Carlos, ¿te imaginas a Díaz Ayuso y a Yolanda sentadas en Red Bar a las 3 de la mañana negociando? La verdad es que no me las imagino. No. Tampoco creo que sea en Red Bar donde se tenga que producir esa conversación, ¿no? Tenemos otros foros. Seguramente una emisora de radio sería más apropiado, o un parlamento, ¿no? Pero estás pidiendo tú mucho que en el parlamento se discuta y se debata. No, pero bueno, al final yo creo que sí que es un debate que tiene argumentos y que está bien que los confrontemos, y que es cierto para mí lo de que hay mucha gente que trabaja por la noche y que no está mal que haya algunos sitios que abran, ¿no? Con trabajadores que hacen 8 horas en ese turno. Un debate distinto es el de que haya restaurantes que quieren estar abiertos hasta muy tarde, haciendo que los trabajadores alarguen su jornada. Son debates distintos, pero creo que es bueno que los tengamos. Venga, gracias, Carlos. Hasta luego. En unos segundos abrimos nuestro libro de reclamaciones, ya saben, el espacio en el que ustedes, los oyentes, pueden enviarnos sus dudas y sus consultas para que tratemos de darles respuesta con una persona experta en consumo. Tienen 3 vías para hacernos llegar esas consultas. El correo electrónico del programa es códigodebarras@cadenaser.com. Lo pueden hacer también a través de nuestras cuentas en Twitter, en Instagram y Facebook, buscándonos como @códigodebarras, o pueden dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 679 01 7014. En Código de Barras, el consultorio. Esta semana con José Carlos Cutiño, asesor jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola, muy buenas, encantado. La primera consulta esta semana nos ha llegado desde Dos Hermanas, en Sevilla. La ha enviado Francisca. Ella nos cuenta que la compañía eléctrica Endesa lleva 6 meses sin emitir las facturas correspondientes al consumo eléctrico de su madre y que ahora le han llegado todas de golpe. Con lo cual, una pensión que ella cobra de 980 euros, le han llegado facturas de 180, 160 euros, todas a la vez. La han dejado sin poder comer. Esto, según ellos, es un fallo que ellos han tenido de facturación en sus programas informáticos, no sé qué historia, pero mi madre no es la única afectada. Conozco de muchísima gente que ha estado afectada por esta mala praxis. El tema es que no sé cuántas reclamaciones he puesto ya, y la única solución que me dan ellos es que me fraccionan el pago de esa factura. Claro, le fraccionan el pago porque en realidad son 6 facturas
sumadas en una. ¿Esto es legal? ¿Este tipo de prácticas son legales? Bueno, hay una parte que sí es correcta, es decir, cuando se produce una acumulación de meses sin facturar, a lo que está obligada la compañía eléctrica es a efectuar un fraccionamiento de ese consumo en tantos meses como mínimo como se hubiera generado. Es decir, si se han producido 6 meses sin facturación, pues como mínimo le tienen que ofrecer la posibilidad de facturar en 6 meses. Tiene razón en una cosa, que es que esto está siendo un problema generalizado. Esto está afectando a miles de consumidores, y lo normal es que incluso se ofrezcan plazos de fraccionamiento superiores a los de generación de la deuda. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando llega la factura, lo primero, evidentemente, si llega la factura por todo el consumo, devolverla, y presentar de inmediato la reclamación pidiendo el fraccionamiento. Se tienen que emitir facturas desglosadas de esos consumos para comprobar que efectivamente la facturación es correcta y la asignación de los consumos a los distintos periodos, porque aquí además hay que tener en cuenta que esto es muy importante, porque las tarifas cambian o pueden cambiar según el tipo de tarifa que tengamos contratada, y dependiendo de cuándo nos la asignen puede tener un precio y otro. Y luego pedir ese fraccionamiento. Habría que valorar incluso fraccionamientos mayores para evitar que el usuario se vea pues con lo que se va a ver esta familia, ¿no? Con la necesidad de tener que afrontar 2 facturas mensuales, la del mes corriente y la del mes atrasado, por esos problemas entre comillas técnicos que ha podido tener a la hora de facturar. Esto lleva pasando ya años, estamos hablando de 2-3 años que se viene reproduciendo, además de manera muy aleatoria. Le toca a unos sí, a otros no, te tiras una temporada sin recibir, incluso hay gente que se tira más de un año sin recibir factura, teniendo en cuenta que la facturación de antigüedad superior a un año ya no se puede reclamar por parte de la compañía, con lo cual realmente no hay ninguna ventaja para la compañía en estar vendiendo electricidad y no cobrándola, porque ella sigue funcionando. La siguiente consulta nos la envía desde Madrid Francisco. Nos cuenta que sus padres han estado utilizando, sin saberlo, una tarjeta revolving. De estas tarjetas hemos hablado ya alguna vez en el programa. En este caso es una tarjeta de la entidad BBVA, creyendo que era una renovación de su tarjeta de crédito habitual. Y la situación es la siguiente. La entidad BBVA les coló la revolving de forma unilateral, puesto que mis padres ni solicitaron ni firmaron contrato alguno sobre esa tarjeta. La revolving establecía un tipo de interés del 19%. Cuando nos hemos dado cuenta, hemos cancelado la revolving. Solo la liquidación final ha supuesto el pago de 2.000 euros. Todavía no he podido consultar el historial de movimientos de la revolving. Necesito saber la mejor manera de presentar una queja y reclamar los intereses abusivos de estos 2 años. A ver, ¿cómo puede hacer Francisco para reclamar esos gastos extra que ha generado esa tarjeta revolving durante los últimos 2 años y, sobre todo, algún tipo de compensación si es que efectivamente les han colado, como él dice, una tarjeta que ellos mismos no habían solicitado? Pues mira, aquí nos encontramos con 2 posibles cuestiones a dilucidar. Por un lado, el tema del interés, si es abusivo o no. A día de hoy, con el criterio del Tribunal Supremo, hablaríamos de intereses usurarios cuando se diera un TAE que estuviera 6 puntos por encima de los valores de referencia publicados por el Banco de España. Aproximadamente tendríamos que estar hablando de intereses de un TAE que rozara el 27%, ¿no? No es lo más habitual, solo algunas tarjetas revolving llegan a ese TAE. Pero hay un aspecto que es muy importante y donde los tribunales realmente se están centrando a la hora de determinar la abusividad de la cláusula de intereses de estas tarjetas, que es la falta de transparencia de la cláusula de capitalización de intereses. ¿Por qué? Estas tarjetas se venden fácil porque te ofrecen unas cuotas relativamente bajas, ¿no? Pero no te explican que esas cuotas, si no cubren los intereses que tienes que pagar, que son normalmente altos, aunque no sean abusivos, si no los cubres, los intereses que no pagues ese mes se suman al capital pendiente, con lo cual se capitalizan y generan nuevos intereses, es decir, es un efecto bola de nieve el que se va produciendo, de tal manera que aunque estás amortizando por un lado, te están sumando nuevo capital a amortizar por otro. Esto no se explica suficientemente bien y no suele aparecer de forma suficientemente clara en los contratos. Y los tribunales están determinando en muchas ocasiones que no se cumple con el control de transparencia y anulan la cláusula de intereses, lo que supone
que el banco emisor tiene que devolver todo lo que se ha pagado como intereses, todo lo que se ha pagado por encima de la amortización de capital. Por lo tanto, una situación como la que nos están contando es reclamable. Habría que presentar una reclamación, primero ver si ese tipo de interés alcanza el TAE del 27% para reclamar el interés abusivo, si no es poco viable, pero en todo caso reclamando la falta de transparencia, la falta de información sobre el alcance económico de esa cláusula para pedir su nulidad posteriormente, y eso sí va a ser casi inevitable pedir esa nulidad en sede judicial. Pues José Carlos Cutiño, asesor de la OCU, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a resolver las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Gracias a vosotros, un placer. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. I struggled and fought my pride, scared that someone your type couldn't see past my flaws. Hola, ¿qué tal? Mira, le quería preguntar porque me he enterado de que ahora se puede coger algún producto menstrual reutilizable, ¿puede ser? Porque lo he escuchado pero no me he enterado mucho, entonces... ¿Qué es exactamente? A través de la Veda Salud te llega un código QR y con este código QR puedes acceder o a una copa menstrual o a unas compresas reutilizables o a unas braguitas reutilizables. Vale, y entonces ahora yo para elegir, porque yo siempre he utilizado compresas normales y entonces ahora quiero pues utilizar esto, pero no sé qué método me vendría a mí mejor. Bueno, para nosotros depende un poco de la actividad que tengas, ¿vale? Y luego de la cantidad de regla que tengas. Vale, pues... Si por ejemplo estás acostumbrada también a usar tampón o no usas tampón, que estés todo el día afuera o no estés todo el día afuera. ¿Es importante la edad? Solo en caso de la copa menstrual, que hayas tenido hijos. Bueno, pues esta situación que estamos escuchando es la que desde hace ya algunos días está en vigor en las farmacias de Cataluña, una región pionera en España en el reparto de productos menstruales reutilizables de forma gratuita en esos establecimientos. Radio Barcelona, Gemma Alegrí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Te has ido a una farmacia que la farmacia de enfrente de la radio, déjame adivinar. Sí, no he ido demasiado lejos, he cruzado la calle aquí en Caspe, en Barcelona, en la radio, y me he acercado a la farmacia de delante, donde he seguido alguna conversación sobre estos productos. Porque en Cataluña, decíamos hace unos días, ha entrado en vigor esta nueva normativa, que explícame bien en qué consiste. Es una medida, como decías, pionera e innovadora en relación con los productos menstruales reutilizables. A partir de ahora, las mujeres y personas menstruantes pueden recoger gratuitamente en las farmacias uno de estos 3 productos, una copa menstrual, unas bragas reutilizables o unas compresas de tela. El objetivo de la campaña Mi regla, mis reglas es acabar con la pobreza menstrual y poder hablar abiertamente de la regla. La intención de la campaña es doble. Por supuesto, facilitar el acceso a un producto que quizá en condiciones normales no gratuito, pues generaría cierta distancia. Acercamos el producto para que la gente lo pruebe, pero también aprovechamos para hablar de la regla, ¿no? En el sentido amplio. Es Guillermo Bagaría, vocal de la oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Recoger estos productos en la farmacia es relativamente fácil. Entrar en la aplicación de salud, clicar en el apartado de novedades y descargarse un código QR que es personal e intransferible y llevarse el artículo para casa. En la farmacia debajo de mi casa tenían todos los productos disponibles, con una guía con las tallas, bastante bien explicado, aunque yo tenía claro lo que quería porque ya lo había usado previamente. Es una de las miles de mujeres en Cataluña que ya se han acogido a la campaña. Durante las primeras 24 horas en funcionamiento, 38.000 personas fueron a recoger el producto escogido a la farmacia y 165.000 se descargaron el código QR. Me encontré que había demasiada cola, entonces tuve que esperar, como quien espera las entradas para un concierto. Tenía muchas personas delante, entonces, esperé y pude acceder a mi código QR. Esto por lo que respecta a clientas. En las farmacias coinciden. Estos primeros días ha habido mucha demanda, pero aún hay poco stock. Por eso recuerdan que los artículos se pueden recoger en cualquier momento. María Dolores Becenia es farmacéutica en Barcelona. Jo crec que la gent, les dones, es pensen que si no venen ara
pues acabará con las mascaretas y no es diferente. Cuenta que la gente se piensa que estos artículos se van a terminar como pasó con las mascarillas, pero que no es así. Además de venderlos, las farmacias también asesoran a las clientas sobre estos. Explica a los farmacéuticos... No és que ara assessorem més que abans, no. Que este asesoramiento no es nuevo, sino que forma parte ya de su trabajo. Nos agrada molt pues ayudar a gent si tenen un problema. A su vez, esta es una campaña sostenible, ya que apuesta por productos reutilizables. Este es precisamente, según las mujeres consultadas, otro de los puntos a favor de esta iniciativa. Me parece un cambio muy importante que más gente lo haga por un tema de sostenibilidad, principalmente, porque, y después incluso ya a nivel personal, es de comodidad, porque realmente es más cómodo que ir con los productos de un solo uso. Y sobre esto, dos datos muy claros. A nivel de sostenibilidad, si se usan tampones y compresas de usar y tirar, se generan 180 kilos de residuos a lo largo de la vida. Si se opta por la copa menstrual, solo 3. Y a nivel económico, los tampones y compresas suponen un gasto de aproximadamente 2.500 euros, mientras que la copa no supera los 150. Gemma, ¿y hay perspectiva de que esta iniciativa se extienda más allá de las farmacias? Pienso en centros médicos, universidades, colegios, institutos. De momento, el plan es solo en las farmacias. ¿Por qué? Porque es un plan que ha presentado el Govern, el Departamento de Igualdad y Feminismos, con el Colegio de Farmacéuticos. Pero quizás algún día sí llegue a institutos o centros sanitarios. Pues Gemma Alegrí, muchísimas gracias. A vosotros. Carolina Ackerman es la presidenta de la Asociación para la Cultura Menstrual La Vida en Rojo. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta al programa. Hola, muchísimas gracias por la invitación a compartir este ratito con vosotros. Quería hablar contigo precisamente a raíz de esta normativa que ha entrado en vigor en Cataluña, de la que nos hablaba mi compañera Gemma, porque 1 de cada 5 mujeres en España sufre actualmente pobreza menstrual, básicamente porque no tiene acceso habitual a los productos de higiene íntima femenina. ¿Qué implicaciones físicas y psicológicas tiene esto? Bueno, en primer lugar, si me permites, voy a hacerte una apreciación, ¿no? Dime. Y es la palabra higiene. Ajá. Porque la palabra higiene sí que fue necesaria en muchos momentos históricos de la Europa, ¿no? Pero en el momento actual en el que nos encontramos, como nombrar higiene menstrual es seguir sosteniendo que la menstruación es algo sucio, es algo que mancha, es algo que es engorroso, ¿no? Ajá. Y que por ello hay que limpiarlo. Entonces, nuestra invitación es a pasar a llamar productos de gestión menstrual. Y en este caso, la campaña está enfocada en el reparto de los productos reutilizables, que esto es lo que destacamos, porque bueno, ya sabemos que hay algún país muy poquito que también ha iniciado campaña de reparto de productos de gestión menstrual gratuitos, pero no reutilizables. Entonces estamos muy contentas con esta medida, pero a la vez estamos así como expectantes, vigilantes, a ver cómo la acogen las mujeres, cómo está siendo la educación por parte de farmacéuticos, farmacéuticas, si realmente están pudiendo acompañar en explicar cómo se usan cada uno de estos productos, ¿no? Porque para muchas es un primer contacto con una copa, con una compresa o con una braga de tela. Esto a nosotras ya nos llena de emoción porque es romper con el tabú de alguna manera. Es un pequeño paso y a la vez un gran paso. Que se hable de la en regla esto que todavía públicamente, perdura. ¿no? Que esté en el debate público. Exacto. Sí, sí. Por dar un dato, ¿no? El 41% de las mujeres sigue sintiendo que es discriminada o juzgada por tener la menstruación. Entonces ahora es como, wow, qué bien. Ahora la ponemos sobre la mesa y se trata al final de la salud de la mitad de la población. Entonces no es nada baladí. Y Carolina, ¿crees que políticas como esta que se ha implementado desde hace ya algunos días en Cataluña son la línea a seguir en otras regiones de España? Y no sé si incluso a lo mejor llevarlo más allá del ámbito farmacéutico, llevarlo, por ejemplo, a ambulatorios, centros médicos, hospitales o incluso también al ámbito educativo, colegios, institutos, universidades. ¿Se tendría que dispensar productos, vamos a decirlo bien, hemos dicho de gestión menstrual reutilizables de forma gratuita en esos tipos de espacios? Sí, exacto. Y de hecho la ley orgánica del año 2023 que se revisó en salud sexual y reproductiva ya lo dice, que esto hay que aplicarlo. Falta que se empiece a aplicar. Entonces hay comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña que sí que ha tomado algunas medidas al respecto, ¿no? Como esta campaña o reparto también de educación y de productos en los colegios, pero todavía no es algo que esté realmente asentado ni en Cataluña y mucho menos en el resto de las comunidades autónomas. Nosotras creemos
creemos que sí, que este es el paso a seguir, que hay que cumplir la ley, porque es algo que está, que por suerte ya tenemos una ley, pero que falta que se cumpla. Entonces, bueno, esta es nuestra mirada, nuestro sentir también como educadoras y activistas menstruales. Carolina Ackerman, presidenta de la Asociación para la Cultura Menstrual La Vida en Rojo. Ha sido un placer tenerte de nuevo en el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. I'm waiting for my man. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana han estado Laura Bermejo y David Gozálvez. En la técnica, David Nieto. Y en el diseño sonoro, Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios del programa en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y también en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. White boy, what you doing uptown? Hey, white boy, chasing all that women around. Pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. Waiting for my man. Up to a brownstone, up 3 flights of stairs. Everybody's pinned you, yeah, but nobody cares. Yeah, who's got the works, give you sweet taste? You gotta split because you got no time to waste. I'm waiting for my man. Baby, don't you holler, baby, don't you scream and shout. Yeah, I'm feeling good, you know I'm gonna work it on out. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, they've got some other time. Yeah, I'm waiting for my Cadena SER.
la radio.